en Costa Rica y la región. Es máster en Psicología del Deporte y la Actividad Física en la UNED Madrid, especializado en neurociencias aplicadas al deporte por Barca Innovation Hub en Barcelona, España. Tiene una experiencia de más de 4 años en intervenciones de psicología deportiva a nivel grupal e individual en disciplinas variadas, con múltiples participaciones en congresos, simposios y demás encuentros nacionales e internacionales. Dentro de sus proyectos importantes se encuentran la potencialización del rendimiento de jugadores profesionales de fútbol de instituciones como la Fede Fútbol, Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Saprissa, así como de otras disciplinas como automovilismo, voleibol, atletismo, baloncesto, ciclismo, entre otros. Participación en varios congresos iberoamericanos de psicología del deporte de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte como expositor sobre neurociencias aplicadas al deporte y la actividad física, además de congresos nacionales de medicina del deporte, así como en el primer Congreso Nacional de Educación Física y Deportes, se reúne MEP con EICODER. Él nos va a ampliar el tema neuroentrenamiento y psicología deportiva en atletas de alto rendimiento, sinergia y beneficios. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, de verdad que es un honor compartir con tan distinguidos profesionales en cada una de las ramas y felicitar a la organización por precisamente lograr esa convergencia entre tantos profesionales tan distinguidos y que tanto aporte nos pueden dar a todos. Voy a compartir mi pantalla. Ahí, Juliana, cualquier cosa me dice si hay algo que no funciona, si no me escucho y demás. Bien, el tema que propusimos para este simposio, entendiendo que la base, digamos, del simposio como tal son las neurociencias, entendíamos que probablemente, y así fue luego de ver los panelistas y la organización, ya iban a haber varios expositores de muy alto nivel que nos iban a enseñar un poco cómo la estimulación de el sistema nervioso central con las funciones ejecutivas y demás tiene beneficios muy grandes para la actividad física y para el rendimiento deportivo y para todo lo que ya conocemos dentro del ámbito deportivo, no solamente alto rendimiento, sino también en otras poblaciones, como bien habló Jimmy ahora, como un ejemplo clarísimo y de muy alto nivel con el mini baloncesto. Así que quisimos a través de GoMind, que es la empresa que representamos, traer también el tema de la psicología deportiva, porque es un tema que también está muy en auge, precisamente por la validación que se ha venido dando específicamente de deportistas muy reconocidos hacia esta rama y cómo esta rama viene a aportarle definitivamente y a ayudar a esa integración total de esa preparación integrada que necesita un atleta de alto rendimiento. Entonces quisimos traer este tema y lo vamos a mezclar con la parte de neuroentrenamiento que ya nos hemos ido empapando y vamos a seguir hablando de este tema en el Congreso porque tienen una sinergia y una serie de beneficios para todas las poblaciones, pero nos vamos a centrar un poquito en la de alto rendimiento, muy marcada y que ha demostrado también ser una convergencia muy efectiva. Así que en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de las definiciones y la comprensión como contextualidad de específicamente qué es el neuroentrenamiento o qué se le denomina esta metodología. También luego pasar a hablar específicamente de la psicología deportiva, cuáles son sus beneficios y aportes específicos a un atleta de alto rendimiento y cómo funciona el rol de un profesional en esta rama, que muchas veces no entendemos muy bien cómo se adentra un profesional de psicología del deporte a un esquema de desarrollo profesional de un atleta. Y luego vamos a dar esa convergencia precisamente, cómo se juntan ambas ramas y demostrarlo, cómo se juntan y el efecto efectivo que tienen para el atleta y para el entorno que lo rodea. Vamos a hablar un poquito también de que el atleta no es solamente esa persona, sino que existe una serie de factores alrededor de ese individuo que al final también tienen un efecto directo en el rendimiento de
de ese individuo. Para comenzar, vamos a contextualizar el tema de neuroentrenamiento, definiendo un poco las neurociencias. Yo sé que ya prácticamente esto es una repetición de todas las conferencias que vamos a ver en este simposio. Sin embargo, me parece relevante entender que el neuroentrenamiento nace de precisamente el aporte que le dan este grupo de estudios científicos que se aplica específicamente a la estructura y funcionamiento y el desarrollo como tal del sistema nervioso central al deporte. ¿Verá? Cómo viene a darnos una explicación nueva de cómo aprenden los atletas, por qué aprenden de esta forma, cuál es la relación entre el movimiento y el desarrollo del sistema nervioso central. Y hoy en día la neurociencia ha hecho una serie de descubrimientos increíbles que ya también hemos repasado en otras conferencias. Así que me parece muy importante entender que el neuroentrenamiento nace de ese aporte que nos dan precisamente las neurociencias al deporte. El neuroentrenamiento, esta es una definición muy clara que encontramos de Mario Di Santo, uno de los más grandes exponentes de este tema a nivel de la región, y yo diría que también a nivel mundial. Lo podríamos definir entonces como un sistema de entrenamiento que apunta a mejorar las funciones corticales superiores, ahorita vamos a hablar específicamente de ellas, y otras del sistema nervioso, tanto central como periférico, implicadas en la motricidad humana con ejercicios y prácticas motoras diseñadas específicamente para tal propósito. Puse ahí tres, digamos que títulos para lo que se denomina como neuroentrenamiento, hemos escuchado como neuroentrenamiento, para que ustedes también puedan referenciarlo y buscar material buscándolo con esos otros nombres también. Entrenamiento físico, senso, cognitivo, porque básicamente es un compendio de estímulos físicos, de estímulos sensoriales y de estímulos cognitivos, todos mezclados en esta metodología precisamente para responder a esta definición que estamos viendo de atacar específicamente funciones corticales superiores dentro del rubro cognitivo, y también lo podemos encontrar como entrenamiento cognitivo-motor. Estas tres, digamos que definiciones son las más comunes, y si queremos, digamos, desarrollar un poquito este tema de una forma más específica, podemos encontrar literatura con esas definiciones. Bien, entonces, cuando hablamos de neuroentrenamiento, definitivamente las neurociencias, ¿por qué nos sirven? Porque nos van a dar la base para tener fundamentos lo suficientemente sólidos, para poder ejecutar y diseñar prácticas metodológicas desde una base científica. Esto es importantísimo aclararlo porque hoy en día esto también ha sido un bombardeo enorme de información, es un boom, está de moda, y debemos de ser muy cuidadosos cuando intentamos replicar la metodología o elementos de la metodología en nuestra práctica, porque si no comprendemos bien de dónde nace cada uno de los ejercicios o cada una de las puestas en prácticas precisamente del neuroentrenamiento, resulta incluso perjudicial o podría resultar perjudicial en la forma en la que estamos aplicando los conceptos o incluso las metodologías. Esto porque al estar estresando el sistema nervioso central constantemente mediante algunos ejercicios específicos, lo podemos sobreestimular, sobreestresar y generar lo que también en la literatura podemos encontrar como parálisis por análisis. ¿Verdad? Que es esa liberación excesiva de cortisol o un nivel de estrés demasiado elevado que paraliza básicamente la capacidad de las neuronas de conectarse entre unas y otras por ese momento, lo que genera esa frustración al final del atleta o de la persona con la que estemos intentando trabajar y no logre no solamente resolver las situaciones que yo le estoy proponiendo, sino que va a generar un rechazo absoluto por la actividad que está desarrollando en ese momento y resulta totalmente contraproducente si estamos entrenando a una persona a desarrollarse en cierta disciplina. Entonces, el poder elaborar ejercicios y tareas motoras sin improvisación, ¿verdad? Y entendiendo específicamente para qué lo estamos haciendo resulta fundamental. Por eso es importantísimo entender un poco de dónde nace todo esto.
Lo que busca el neuroentrenamiento al final es precisamente que nosotros estudiemos específicamente qué queremos desarrollar con esos atletas, diseñar una metodología específica y basada en esta teoría o en esta base neurocientífica, entendiendo por qué específicamente trabajar ciertas habilidades le ayudan en específico a esta persona o a este grupo de personas, y luego ponerlo en práctica. Para entender también un poquitito de cómo funciona, digamos, el neuroentrenamiento a nivel cerebral, nada más quería referenciar esto que ya también hemos repasado constantemente durante el simposio y vamos a seguir repasando, es la estructura del cerebro desde un punto de vista de áreas funcionales, ¿verdad? Y entender que el cerebro funciona, o las áreas específicas tienen diferentes funcionamientos o procesan información de diferentes funcionamientos específicos, ¿verdad? Está el área motora y el área motora y el lóbulo frontal, vamos a ver que son las principales áreas que convergen dentro de un entrenamiento físico-senso-cognitivo, dentro del neuroentrenamiento. Existen muchas otras áreas que van agregando información, pero si tenemos que centrar dónde se procesa, digamos, dentro del atleta cuando está trabajando con esta serie de estímulos en su cerebro, donde se procesa, el lóbulo frontal tiene una tarea muy, muy, muy importante, ¿verdad? Tenemos otras áreas, el lóbulo temporal con todo lo que es la audición y el lenguaje, el lóbulo occipital con todo lo que tiene que ver con la visión y la percepción, y así cada una de las estructuras. Hablábamos anteriormente en la definición de neuroentrenamiento de las funciones corticales superiores. Aquí, esta es una de las literaturas que encontramos donde precisamente las definen y las seccionan dentro de estas específicamente, ¿verdad? El lenguaje, la memoria, la sensopercepción, la atención propiamente, y vamos a enfocarnos tal vez un poco en esta a la hora de mostrar algunos de los ejercicios de neuroentrenamiento con atletas de alto rendimiento, el comportamiento como tal, y algunas interesantes que no estamos acostumbrados a escuchar también, pero que tienen que ver con estas funciones específicas, son la apaxia, que tiene que ver con movimientos voluntarios, con o sin objetivo específico. Un movimiento voluntario sin objetivo específico puede ser la gesticulación a veces cuando estamos conversando, y con objetivo específico cuando yo trato de amarrar mi camisa o amarrar un botón, ¿verdad? Por ejemplo. Y las gnostias, que son específicamente aquellas que tienen que ver con experiencias que vienen a través de los sentidos, ¿verdad? Todo lo que podemos percibir a través de los sentidos y cómo estas van generando esas experiencias en la persona, en el individuo. Entonces, para ir aterrizando un poquitito el tema del neuroentrenamiento, es esta metodología que mezcla actividad física, ¿verdad?, con ejercicios o estímulos cognitivos para potenciar estas funciones ejecutivas, estas funciones superiores corticales que vimos anteriormente. Está demostrado, como ya hemos visto anteriormente también en otras intervenciones, que cuando hacemos ejercicio se liberan una serie de proteínas y una serie de neurotransmisores que favorecen la capacidad del cerebro para recibir información. Esos son descubrimientos también relativamente recientes, además de potenciar la capacidad del cerebro para no solamente recibir información nueva, sino generar aprendizaje, es decir, mejorar las conexiones entre las neuronas, fortalecerlas, fortalecer la vida de la neurona e incluso, como ya también lo hemos repasado, generar nuevas neuronas, propiciar el nacimiento de nuevas neuronas. Entendiendo esto, solamente hacer actividad física es beneficioso para el cerebro. Sin embargo, lo que nos viene a proponer el neuroentrenamiento es agregarle a esa actividad física estímulos específicos que vayan directamente a encender, por llamarlo de alguna forma, áreas específicas del cerebro que ya se están viendo beneficiadas por la actividad física, pero que al darle esos estímulos definitivamente va a potenciar y generar
mucho más movimiento eléctrico y por ende mucho más capacidad de generar conexiones neuronales, engramas neuronales específicos, y esto se traduce en ejecuciones más ágiles y toma de decisiones más acertadas. Como les decía antes, el involucramiento del córtex prefrontal es fundamental, y ahorita vamos a ver un pequeño esquema de cómo cambia ese patrón de movimiento a nivel cerebral cuando hacemos actividad motora sencilla, ¿verdad? Aeróbica, por ejemplo, o cuando ya hacemos actividad involucrando habilidades mentales. Tiene como objetivo mejorar aspectos como la toma de decisiones. Yo diría que la toma de decisiones es un conjunto de habilidades que se ven beneficiadas a la hora de entrenar de esta forma, ¿verdad? Porque la toma de decisiones involucra la capacidad de percibir un estímulo de cierta forma, la capacidad de analizar ese estímulo, de tomar una decisión primero interna de qué es lo que voy a hacer y finalmente ejecutar una acción motora. Todo ese proceso, el neuroentrenamiento busca agilizarlo en caso de disciplinas deportivas que necesiten resolver tareas de una forma rápida, ¿verdad? Y también generar decisiones de calidad. Es decir, el deporte, como es un sistema de reglas específicas, nos permite medir si mi ejecución es buena o mala. Si yo estoy jugando fútbol y le paso el balón a un rival, el deporte del fútbol nos dice que eso dentro de su estructura es una mala decisión, ¿verdad? Y así con cada una de las diferentes disciplinas. Entonces, por eso es que es tan importante el neuroentrenamiento para poder medir si realmente está teniendo un efecto en la toma de decisiones deportiva. Capacidad de atención, concentración, memoria. Ya Jimmy habló un poquito de la reacción simple o la reacción compleja, que es ese control inhibitorio del que tanto hizo énfasis de una gran forma, ¿verdad? La visión periférica, entre muchas otras, y quiero hacer aquí una también mención especial a las habilidades visuales, porque en el deporte está demostrado que las habilidades visuales son alrededor del, bueno, y en general con el comportamiento humano también sucede de la misma forma, captan entre el 80 y el 85% de los estímulos que percibimos. Por ende, a la hora de entrenar de esta forma, cobran una importancia muy, muy relevante. Entonces, el estímulo visual también tiene una relevancia importantísima en el neuroentrenamiento casi siempre, ¿verdad? Es una de las áreas que más se ha desarrollado a través del neuroentrenamiento. Este es el esquema que les decía de la diferenciación entre una acción motora simple y una acción que involucre el área o estímulos cognitivos, perdón, ¿verdad? Básicamente observamos a la izquierda cómo la acción motora ingresa por el ojo, ¿verdad? Por un estímulo visual, pasa directamente al estar conectado con el lóbulo occipital, pasa por ahí, luego pasa al área motora para empezar a escoger los músculos necesarios para generar precisamente la acción deseada, y luego pasa directamente a las vías eferentes y por ende a el músculo para ser ejecutado, ¿verdad? No hay raciocinio en ese sentido, no hay, digamos que un involucramiento de pensamiento crítico, como sí lo hay cuando uno le exige al atleta ese tipo de tareas, de un involucramiento de tener que usar al final de cuentas el lóbulo prefrontal, el córtex prefrontal, para tomar decisiones. Y aquí vemos la diferencia en el de la derecha, ¿verdad? El estímulo entra por la vista, igual pasa directamente al lóbulo occipital por los nervios oculares y demás, pero de ahí pasa directamente al lóbulo frontal, y esto es para que el individuo, digamos, o el cerebro pueda realmente analizar la información. Ahí es donde se da precisamente el análisis racional de la información, y pase de ahí a el área premotora, empiece a generar ese acto motor primario y luego pase a las vías eferentes.
¿verdad? Área premotora, área motora primaria, y de ahí ya pueda ser enviado a las vías diferentes. ¿Qué es lo que busca el neuroentrenamiento? Que la velocidad de la ejecución motora no se vea afectada por tener estímulo cognitivo. En otras palabras, que el deportista pueda resolver problemas dentro del terreno de juego, dentro de la cancha, dentro de donde se dé su disciplina deportiva, de una forma ágil y efectiva. Calidad de la ejecución, por supuesto, siempre, nunca puede faltar, pero también un énfasis en la agilidad de la ejecución, ¿verdad? Se busca que sea rápido. Esta es una de las imágenes para mí más significativas que hemos encontrado porque ha sido de las primeras imágenes de un individuo, imágenes cerebrales, digamos, de un individuo con, o la comparación entre un individuo en reposo, un individuo con solamente actividad física y un individuo con ejercicio cognitivo-motor en sí. Entonces, resulta muy provechoso poder ver, si lo vemos con los colores con los que se pinta, digamos, ese cerebro, cuando está trabajando de estas tres formas, vemos diferencias muy marcadas, ¿verdad? Principalmente, y el énfasis principal del día de hoy es la imagen 3, ¿verdad? Que es el entrenamiento cognitivo-motor o el neuroentrenamiento, los efectos que tiene principalmente en lo que les decía, el área prefrontal, pero también en el área motora primaria, en el área premotora y posteriormente en el centro del cerebro, porque también ahí hay un involucramiento importante de ciertas áreas llamadas los ganglios basales y también el cuerpo optoestriado que generan también un trabajo importantísimo. Vemos también el involucramiento del cerebelo, del tallo cerebral, prácticamente de toda la estructura del córtex prefrontal, parietal, central, incluso de toda la vía diferente posteriormente para pasar a los músculos propiamente. Voy a mostrarles algunos ejemplos del neuroentrenamiento aplicado a futbolistas de alto rendimiento. Esto es para ver cómo entonces se aplica, ¿verdad? Yo creo que ya lo hemos visto y lo vamos a ver muchas veces durante el simposio, ejemplos de cómo se aplica el neuroentrenamiento. Sin embargo, siempre me gusta hacer la aclaración de es importantísimo que sea muy bien planificado por los efectos perjudiciales que puede tener no hacerlo de esa forma. Es una aclaración que nunca me canso de darla. Este es un jugador profesional, estuvo con nosotros entrenando ahí en el centro hace un tiempo. Este es un ejercicio de precisión, reacción y análisis de información. Siempre, y esto es importantísimo aclararlo y lo vamos a ver ahorita más adelante, el neuroentrenamiento tiene que tener una carga física relevante para el ejercicio, porque si no, se vuelve un entrenamiento meramente cognitivo. Y en eso hay mucha información y ejemplos muy clásicos, como pueden ser crucigramas, sudokus, ¿verdad? Lo tradicional para trabajar específicamente habilidades mentales o cognitivas o funciones ejecutivas. Sin embargo, lo que nos viene a ofrecer el neuroentrenamiento es mezclar la esencia de esos ejercicios clásicos con la acción motora. Y la mezcla de ambas es lo que le va a permitir al atleta aprender a tomar decisiones, a percibir estímulos de una mejor manera y de una manera más ágil. Sin embargo, ejecutando acciones motoras al mismo tiempo, ¿verdad? Porque así es como lo exige su deporte. Entonces es importantísimo que veamos las acciones motoras que está generando, en este caso, esta persona. Este es un ejercicio básico donde el entrenador que está a la izquierda, detrás del atleta,
le está dando instrucciones de colores, donde le dice que tiene que ir, por ejemplo, al color azul y él va y toca el plato azul. Luego le cambia el patrón. Ya Jimmy explicó muy bien algunos ejercicios de baloncesto. Este es algo muy similar. Le cambia no solamente el orden de los platos, sino el comando, ¿verdad? Si le dice azul, tiene que ir al anterior. Y ahí empieza a jugar un poco con esa secuencia de los estímulos, que es algo muy relevante en el neuroentrenamiento para fomentar siempre la atención del jugador. ¿Por qué precisión? Porque el jugador tiene que mantener la técnica específica de la tarea motora de la mejor manera. A mí de nada me sirve como entrenador y al jugador de nada le sirve ejecutar muy bien la parte cognitiva, ir siempre al plato acertado, acorde a la tarea, si la bola la manda para cualquier lado cada vez que el otro entrenador se la da, ¿verdad? Es justamente la mezcla de ambos estímulos ejecutados correctamente lo que busca el neuroentrenamiento fortalecer. Ahí se me devolvió, pero bueno. Entonces él está ejecutando esa tarea específica de zigzag con devolver la pelota, mientras el entrenador simplemente le va dando estímulos y él va reaccionando. ¿Por qué hay análisis? Porque miren el cambio que le está generando. Entonces él analiza cuál cambio se hizo, tiene que estar pendiente y procesar esa información constantemente. Posteriormente, el entrenador se va a una posición periférica, lo vemos aquí abajo, y ya no le da el comando detrás de él a través del estímulo auditivo, sino que a través de estímulo visual periférico le enseña colores. Y el jugador tiene que ejecutar las tareas específicas que en ese momento el entrenador le exige, siempre manteniendo la parte técnica o de la acción motora de la mejor manera posible. Aquí empezamos ya a estimular habilidades visuales muy específicas, como puede ser la visión periférica. No nos funciona o el jugador no va a poder ejecutar esta tarea bien si él necesita voltearse totalmente para ver el estímulo que le está dando, por ejemplo, el instructor que le muestra los colores, porque va a perder el estímulo central que es el balón, ¿verdad? Entonces, empezamos a estimular la visión periférica en este caso. Memoria viene ahí porque probablemente dentro del ejercicio que hicimos en ese momento, él tenía que memorizar la secuencia de los colores para poder resolver tareas específicas. Si le enseñaban, por ejemplo, azul, tenía que ir al que en la secuencia que le habíamos dado anteriormente era posterior o anterior, ¿verdad? Y así íbamos jugando con ese tipo de tareas. Otro ejercicio, aquí trabajamos control inhibitorio, ¿verdad? Porque uno de los balones lo tiene que devolver, pero el otro no, ¿verdad? Eso también se puede denominar como una atención relativamente selectiva, porque está seleccionando entre dos estímulos, ¿verdad? A su vez es una reacción compleja, porque está inhibiendo uno de los estímulos. Entonces, atención selectiva, porque solamente puede seleccionar el balón efectivo, el otro lo tiene que dejar pasar. Memoria, porque si vemos en la pared, hay unas luces que se van a ir encendiendo que le van a generar a él, en este caso, la carga cognitiva. Es decir, va a tener que retener el orden en el que se encienden las luces para posteriormente tomar decisiones acorde a ese orden específico. Acordémonos que estamos viendo un entrenamiento de un atleta de alto rendimiento que tiene la capacidad de percibir esta cantidad de estímulos. Y eso es importante hacer la aclaración. El entrenamiento tiene que ser, el neuroentrenamiento tiene que ser 100% progresivo. Se empieza con un estímulo, lo más sencillo del mundo, ¿verdad? Si te muestro rojo, vas rápido al rojo y reaccionas, pura reacción simple. Y de ahí ir agregando estímulos uno a uno de una forma progresiva y midiendo el progreso o la efectividad con la que el jugador o el atleta ejecuta. Eso es importante aclararlo porque
de nada sirve si al inicio de la sesión le pones 4 estímulos de una vez, porque va a generar lo que decía anteriormente de un parálisis por análisis. Una pelota no la toca, la otra sí la tiene que tocar, y ahí va reteniendo la información que las luces le van dando. Aquí viene una ejecución sencilla de una tarea motora que podría resultar sencilla, pero seguimos estimulando la sensibilidad del atleta con la pelota, es decir, nos adaptamos directamente a la actividad que realiza el atleta, a la disciplina deportiva que realiza el atleta, en este caso es fútbol, y luego viene ya eso, la toma de decisiones. Esa toma de decisiones de botar ese cono específico está basada en las luces que se encendieron en la pared anteriormente, ¿se acuerdan? Entonces, ahí tenemos la retención de información a través de la memoria, pero luego viene la toma de decisiones con esa información recibida y la ejecución correcta. Entonces, resulta muy relevante el entrenamiento porque está estimulando prácticamente todas estas áreas. Si hubiéramos puesto una imagen cerebral a este jugador, que es uno de nuestros objetivos en el futuro, precisamente hubiéramos visto prácticamente todo el cerebro en toda su estructura con actividad, ¿verdad? Lo cual resulta muy beneficioso para los procesos de aprendizaje. Este último ejercicio es muy sencillo en términos, digamos, cognitivos, porque no hay mucha tarea específica, es pura agilidad, que ya de por sí misma hay constantemente una toma de decisiones, ¿verdad? Y muy rápida y un control muy claro, no solamente perceptivo, sino también propioceptivo y específicamente de la pelota. Y generó, y algo que hemos ido desarrollando mucho en el centro, generó un grado de diversión y de adherencia, digamos, a este juego en específico, sumamente relevante para terminar de afianzar esas conexiones neuronales, ¿verdad? Como ya también hemos hablado en este simposio, han demostrado otros profesionales, al haber diversión o motivación o ese tipo de emociones positivas, se genera una adherencia muy, muy, muy clara al ejercicio porque genera memorias positivas que son muy fáciles de evocar en el futuro. El neuroentrenamiento tiene hoy en día la ventaja con respecto a, no sé, épocas anteriores, de que lo podemos medir en cierta forma, que es una pregunta muy, muy constante, muy clara y muy realista de, ok, todo esto es maravilloso, se ve lindísimo, el atleta la pasa genial, pero ¿cómo sabemos si le sirve? ¿Cómo sabemos si realmente esas funciones ejecutivas se están mejorando? ¿Cómo sabemos si su rendimiento mejora? Existen herramientas específicas hoy en día que nos permiten medir y graficar el progreso de cada uno de los atletas a la hora de medir algunas de las habilidades específicas. Uno de los más utilizados a nivel de alto rendimiento, sobre todo en Norteamérica, hoy en día se llama NeuroTracker y nos permite no solamente entrenar la habilidad, porque tiene todo un sistema de entrenamiento basado en estímulo visual de seguimiento de objetos, con un algoritmo interno que permite graficar o medir las líneas bases del atleta y a partir de ahí graficar los cambios que va teniendo en este tipo de entrenamientos. ¿Cómo lo podemos ver en la pantalla? ¿Verdad? Esos son algunos ejemplos de algunos atletas que han entrenado de esta forma y lo que nos dice la gráfica, por ejemplo, del de la izquierda, es que este jugador de fútbol de alto rendimiento, luego de 7 sesiones, su línea base inicial, de acuerdo a este sistema que entrena principalmente atención y concentración, empezó en 0.62
La línea base actual es de 1.36. Todas estas son puntajes del sistema propiamente, lo que nos genera un cambio general de un 119% con respecto a su línea base inicial. ¿Qué nos dice esto? Y los estudios que respaldan este sistema, por ejemplo, lo que dicen es que ese tipo de cambios o ciertos puntajes superiores, sobre todo porcentajes constantes a lo largo del tiempo en los atletas, genera una transferencia directa al rendimiento deportivo específicamente, y los estudios cada uno viene según la disciplina, y está demostrado que, por ejemplo, en fútbol, en baloncesto, en hockey, incluso en tareas escolares o tareas ejecutivas después de, por ejemplo, lesiones ¿verdad? Cerebrovasculares, accidentes cerebrovasculares y demás, está demostrado que tiene una transferencia directa al rendimiento. Es decir, que la persona mejora en esas habilidades y en el rendimiento deportivo entrenando de esta forma. Existen otros que mencionamos por aquí, como lo puede ser uno que se llama TK, que básicamente es un sistema muy sencillo de reacción simple y reacción compleja. Es presionar un botón cuando se enciende un estímulo, por ejemplo, o no presionar en caso de que se presente un estímulo específico que nos indican. Lumosity es una también que se ha mencionado mucho y que se está empezando a utilizar también involucrándolo un poco en el deporte. Nosotros lo usamos como algo un poco más recreativo. Sin embargo, sabemos que estimula también las habilidades. Entonces ahí vimos en el video también cómo se puede generar mediante pausa activa. Es decir, cuando el atleta descansa después de un ejercicio, en vez de que esté simplemente ahí descansando por un rato, puede perfectamente estar estimulando habilidades mentales porque está jugando un juego y eso le genera satisfacción. Entonces no hay carga de más, digamos, en ese sentido. Y otro que también me gusta mucho aclarar son las luces. También se ha popularizado muchísimo el uso de estos sistemas. Sin embargo, a mí me gusta siempre hacer la aclaración de que las luces son estímulos, básicamente. Si bien es cierto, algunos de los sistemas de luces tienen mediciones, que eso sí es muy gratificante poder trabajar con ellas, cuánto tiempo duró en reaccionar de cierta forma, cuánto tiempo duró en llegar a la luz, podemos controlar las luces de muchas formas y demás. Lo que quiero mencionarles es que aquellos que no tienen el sistema de luces, por ejemplo, perfectamente pueden hacer neuroentrenamiento sin el sistema de luces. Hoy en día, y aquí en Costa Rica lo hemos escuchado muchísimo, hay como un ligamen muy marcado entre entrenamiento cognitivo con luces, entrenamiento cognitivo con luces, cuando en realidad no es así. Las luces son un estímulo más que perfectamente se pueden replicar con otros estímulos, no necesariamente colores. Es muy fácil trabajar con colores porque nos marca patrones muy claros de tareas. Sin embargo, uno puede agregarle aspectos más ¿verdad? Verbales, palabras específicas, ¿verdad? Diferentes grupos específicos de cuestiones semánticas en común, qué sé yo, marcas de carro, animales, categorías de cosas, ¿verdad? Eso también va generando otro tipo de procesamientos de información en otras áreas que también se van a ver favorecidas. Entonces, quería hacer esa aclaración con respecto a las luces, me parecía relevante hacerlo. Lo que quiero dejar claro es que hoy en día podemos medir la evolución de atletas mediante herramientas o tecnología que nos permite saber y demostrar que el neuroentrenamiento funciona para potenciar las habilidades, pero también para potenciar el rendimiento. Para ir cerrando con el tema de neuroentrenamiento y adentrarnos a la apasionante psicología del deporte, algo muy beneficioso es que se adapta esta metodología del neuroentrenamiento realmente no solamente a cualquier disciplina deportiva, sino que a cualquier persona. Y ahorita les voy a mostrar un video de cómo se hace o de ejemplos en otras poblaciones y los beneficios que tiene para cada una de las etapas del desarrollo del ser humano
son enormes. Ya el profesor Jimmy nos habló un poco de mini baloncesto, que involucra, ¿verdad?, una segunda infancia, por ejemplo, y me mostró muchos estudios relacionados con esa etapa específica y el trabajo de funciones ejecutivas en esas edades. Sin embargo, también existen muchas, y como hoy el tema del alto rendimiento no los traje, pero también existen muchos otros estudios, sobre todo en adulto mayor, ¿verdad?, también que demuestran múltiples beneficios para esa población, así como para atletas de alto rendimiento o para empresarios o personas simplemente comunes y silvestres como nosotros. Los beneficios son enormes, para, no solamente para mejorar esas habilidades en específico, sino también para desenvolvernos de una mejor manera en el entorno que nos rodea, sea cual sea ese entorno, ¿verdad? Eso es una conclusión que creo que vamos a ir viendo también de los aportes de las neurociencias en cada una de las áreas y en cada una de las charlas que el simposio nos va a dar. La conclusión, yo creo, y me atrevo a decir que en casi todas va a ser esa: el beneficio no solo directo en el tema que nos trae cada una de las charlas, sino también el beneficio a nivel global para la persona como individuo y como ser humano. Trabajar capacidades que luego contribuyen a un mayor aprendizaje, mayor y mejor aprendizaje y a un mejor control motor específico, ¿verdad? Capacidades que como valor diferencial permiten resolver mejor las diferentes situaciones motrices. Ninguna otra metodología llega a las estructuras cerebrales de una forma tan específica y directa como lo hace el neuroentrenamiento, porque a eso se dedica, ¿verdad? Una metodología, qué sé yo, técnico-táctica de cualquier disciplina, por más que intentemos hacerla muy variada y demás, si no tenemos conceptos claros de neurociencia detrás para las tareas específicas que busco resolver, no voy a poder estimular este tipo de tareas ejecutivas, funciones ejecutivas, de la forma tan clara como lo hace el neuroentrenamiento. ¿Por qué esto es muy relevante? Porque hoy en día entendemos y podemos desmenuzar las funciones que requiere un atleta de tal y otra disciplina. Entonces, ahí es donde podemos aportar y ser un complemento ideal para fortalecer los aspectos técnicos y tácticos que el entrenador busca fortalecer. Ese es uno de los beneficios más grandes del neuroentrenamiento, la capacidad de complementarse a cualquier otra metodología paralela, ¿verdad? Entonces, en realidad esta se convierte en una metodología paralela que viene a fortalecer la capacidad de ese atleta, no solamente en su rendimiento específico con estas habilidades, sino en aprender las otras metodologías de una mejor manera, ¿verdad? Generar mejoras en elementos claves para el rendimiento de cada una de las disciplinas, es un poco lo que les decía. Y algo que hemos también demostrado mucho a través de la experiencia, o hemos palpado a través de la experiencia, es el grado de conciencia que se genera en el jugador. Un deportista que entrena de esta forma, y va muy relacionado con lo que vamos a ver de la psicología del deporte, empieza a generar una seguridad en sí mismo diferente, porque se da cuenta que está trabajando aspectos muy, muy específicos, y eso le da precisamente confianza, seguridad, motivación, y además ya vimos que es un ejercicio muy divertido, muy diferente. Se sale de lo que ellos están acostumbrados a realizar en sus centros de entrenamiento específicos de su disciplina. Entonces, esa sensación de juego, esa sensación de algo lúdico, diferente, también genera beneficios. Como les decía, y para mencionarlo rápidamente, poblaciones con las que se puede trabajar, todos, ¿verdad? Con beneficios para cada uno de ellos, muy marcados, muy concisos y sumamente enriquecedores, definitivamente. Aquí vemos ejemplos con niños, ¿verdad? Para esa población en específico resulta de vital importancia porque favorece después procesos que van a necesitar en la etapa escolar para recibir información de una mejor manera. Entonces, aprenden al final, o el proceso de aprendizaje de esos chicos se beneficia de este tipo de metodologías porque están estimulando precisamente esas partes del cerebro que después van a necesitar para ese tipo de aprendizaje. Pueden ignorar el tema de la tecnología, sin embargo,
hay que saber utilizarla y bien utilizada es muy enriquecedora. Tiene hoy en día elementos muy ricos para trabajar habilidades mentales y si lo mezclamos, como vemos en el video, con actividad física, resulta muy, muy enriquecedor. Por ejemplo, aquí los chicos tienen que buscar objetos en unas tarjetas específicas, decir cuál objeto, ¿verdad? Se asemeja entre una tarjeta y otra mientras hacen un circuito motor. Entonces hay carga física, hay carga aeróbica y eso es muy relevante. Aquí un pequeño ejercicio de reacción, ¿verdad? También hay control inhibitorio con los colores y eso va al final generando y despertando procesos de atención y concentración. Pasamos a un atleta de alto rendimiento juvenil, de baloncesto, ahí teníamos un ejemplo. Este es un atleta de alto rendimiento de fútbol, ¿verdad? También resolviendo tareas, estímulos, visión periférica, estímulos visuales. Este es un árbitro, ¿verdad? Donde el entrenamiento de este tipo es un poquito más pausado por los movimientos que él realiza dentro de la cancha y la toma de decisiones tiene que ser un poco más racional. Baloncesto de alto rendimiento, ¿verdad? Ahí hay atención dividida, ahí hay control inhibitorio también con las tareas que le estamos dando, hay reacción compleja, ¿verdad? Hay esta serie de habilidades que les va a servir o se sabe que se necesitan en el baloncesto para trabajar de una mejor manera. Vean que no en todos los videos y ejercicios que traté de ensamblar hay luces, ¿verdad? En algunos no habían. Y estaban los entrenadores, los coaches, ustedes, ¿verdad? Que son muchos educadores físicos y demás, trabajando y dándole los estímulos a los atletas. Aquí ya vimos un poco el ejemplo de Joel, ¿verdad? Este jugador también de fútbol. Este es un jugador de racquetball para que veamos un poco la aplicación en diferentes disciplinas. Ese era el objetivo de este video también. Voy a adelantar para adulto mayor, ¿verdad? Habíamos hablado de las diferentes disciplinas. Voy a pasar un poco la teoría de la psicología del deporte para que nos adentremos bastante en la convergencia, la sinergia entre ambas, que es lo que nos trae aquí. La psicología del deporte es precisamente una subdisciplina de la psicología que estudia el comportamiento humano, es decir, y basado en cognición o pensamientos, emociones y conductas, así como el entrenamiento de habilidades psicológicas, las relaciones interpersonales, el liderazgo, todo contextualizado en el ámbito deportivo. Y esa es una de las principales diferencias entre un psicólogo clínico y un psicólogo del deporte. La intervención del psicólogo del deporte se basa en el contexto deportivo de la persona o el atleta con la que esté trabajando y cómo ese contexto afecta su felicidad, ¿verdad? Su personalidad, su felicidad, su estado de ánimo en general, pero también su rendimiento deportivo. Y esa es una de las razones de ser del psicólogo del deporte. No es nada más el bienestar del atleta, sino también es potenciar su rendimiento. Se agarra, digamos que, aspectos importantes de las ciencias del deporte y de la psicología, ¿verdad? Es una sinergia entre ambas ramas de la ciencia y se traduce en este profesional que tiene esa capacidad de ayudar al atleta en desarrollar las herramientas necesarias para manejar las variables psicológicas envueltas en la práctica deportiva. ¿Verdad? Ahorita las vamos a ver en específico. ¿Dónde puede trabajar un psicólogo deportivo y sus aportes? En el alto rendimiento, pero también en fases de iniciación deportiva. Y hay un trabajo gigante que hacer porque están involucrados de una forma directa también los padres, ¿verdad? Y el trabajo con los padres también es importantísimo en etapas de iniciación deportiva. En deporte de ocio, bienestar y recreación también hay una labor importante para fomentar, ¿verdad?, la actividad física, los beneficios que trae para la salud mental y demás. Y también dentro de una estructura o una organización deportiva. Le va a aportar ahí no solamente a
el atleta propiamente, sino también a los directivos y a toda la estructura que está detrás de una organización deportiva. Aquí es un ejemplo muy claro de dónde puede aportar. Con los entrenadores hay un trabajo importantísimo que hacer, con los árbitros, directivos, padres de familia o cualquier ámbito social o familiar con lo que el joven o el deportista esté desarrollándose. Y por supuesto el trabajo principal con nuestra razón de ser es el atleta. Variables psicológicas que afectan o que están relacionadas directamente con el alto rendimiento. Normalmente cuando pensamos en psicología y deporte, lo primero que se nos viene a la cabeza es motivación. Mira, ponerle la película 300 al grupo de jugadores y que vayan súper motivados a la cancha. Sin embargo, hoy en día entendemos que el rol es mucho más profundo y que ese tipo más bien de intervenciones no son productivas. Más bien podrían ser perjudiciales a mediano y largo plazo. Motivación, estrés, el nivel de activación, ¿verdad? Es importantísimo que el atleta aprenda a identificar cuál es su nivel de activación ideal y cómo alcanzarlo. El nivel de activación es esa convergencia entre frecuencia cardíaca, nivel de oxigenación, nivel de atención plena que tiene que tener el atleta para rendir de la mejor manera. Entonces, si el atleta viene con un nivel de activación muy bajo o está con un nivel energético muy bajo, no es adecuado para el rendimiento, pero si está sobreexcitado, tampoco. Cada uno tiene ahí su nivel ideal de activación y ahí el psicólogo tiene un trabajo importante. La capacidad de atención del atleta y la autoconfianza. Hay muchas otras, pero quise basarme básicamente en esas para comprender de una forma muy clara el rol que tiene el psicólogo del deporte dentro del alto rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Evaluar en primera instancia estas variables mencionadas anteriormente, así como algunas otras, para saber cómo está el atleta en estas áreas y a partir de ahí generar un proceso, una planificación y un trabajo específico para darle las herramientas necesarias para mejorar y potenciar el rendimiento deportivo, mejorar cada una de esas variables. El manejo de las emociones del atleta, el manejo del estrés, de la llamada presión, el manejo de la ansiedad, darle las herramientas específicas, la planificación al final de una carrera deportiva acorde a sus realidades y a sus establecimiento de metas y objetivos claros. Ahí hay un trabajo fundamental de un acompañamiento claro. La gran mayoría de atletas, por ejemplo, en este país o de deportistas, sus metas o objetivos no son medibles, no son claros, no son concisos, no son ajustables, ¿verdad? Hay una serie de factores que son importantes aclarar. Herramientas específicas, ahora sí, por ejemplo, de relajación, de respiración, la famosa visualización, que también creo que hemos repasado un poco este tema en algunas de las intervenciones. Le atañe al psicólogo deportivo desarrollarla de una manera adecuada con los objetivos específicos para cada una de las herramientas. La comunicación siempre es algo que se puede mejorar y aquí también involucra no solamente al atleta, sino también la comunicación del entrenador con el grupo, por ejemplo, la comunicación de los directivos con el grupo y ese tipo de aspectos, porque al final cada uno de estos detalles afecta al rendimiento. Y el coaching como una herramienta más de guía, como una herramienta más de acompañamiento claro y conciso para el atleta de parte del psicólogo del deporte. No quiero entrar en ese debate de coaching y psicología deportiva porque creo que no es el tema para el día de hoy. Y ahora sí, para mencionar los puntos de convergencia o donde el neuroentrenamiento y la psicología deportiva se juntan para dar beneficios al final a la preparación integral de un atleta. Pues prácticamente que en todo su contexto. Y lo voy a explicar. Si tenemos la posibilidad de tener un psicólogo del deporte dentro de nuestra estructura deportiva, dentro de nuestro grupo de trabajo, dentro de nuestro círculo de personas que conocemos y somos coaches de diferentes disciplinas, somos educadores físicos, estos profesionales van a ayudarles mucho a ustedes
para que el atleta pueda no solamente sentirse mejor y estar emocionalmente regulado, sino que también para que los procesos de aprendizaje que ustedes necesitan enseñar a sus grupos o a sus personas o a sus atletas sean captados de una mejor manera. El trabajo de la atención, ya vimos cómo en el neuroentrenamiento resulta vital, también es una de las variables psicológicas de la psicología del deporte, por ende, ahí hay un punto de convergencia enorme. Mejorar los procesos de atención del atleta, la capacidad que tiene para estar concentrado en un estímulo específico por un periodo de tiempo específico y ir mejorando esa capacidad, definitivamente es un trabajo que ambas ramas van a potenciar muchísimo. El nivel de activación, como ya mencioné, al tener variables físicas o elementos físicos, sin duda involucra directamente al neuroentrenamiento al estar desarrollando constantemente estímulos físicos. Y el nivel de activación es al final cómo regulamos mentalmente esos estímulos físicos, ¿verdad? Entonces, el trabajo de esa regulación mental o esa capacidad del atleta de a través de herramientas psicológicas regular variables físicas es un punto de convergencia sin duda alguna. Algo importantísimo que lo que les mencionaba es que si tienen la posibilidad de tener un profesional en esta rama cerca y él puede estar en los entrenamientos que ustedes van a desarrollar, si estamos hablando de neuroentrenamiento, él tiene la capacidad o esta persona tiene la capacidad de identificar y corregir conductas nocivas que está generando el atleta que le van a impedir tener un aprendizaje adecuado. Entonces, por ejemplo, no sé, el autodiscurso negativo, ¿verdad? Hablarse muy mal cada vez que comete un fallo, reacciones abruptas ante un fallo, ese tipo de aspectos, el psicólogo deportivo tiene la capacidad y la injerencia y la perspicacia de identificar esas conductas y corregirlas y de darle las herramientas para demostrarle cuáles son las adecuadas. Aplicaciones directas en herramientas como respiración y relajación en momentos de alta fatiga física o de alta fatiga mental. En un momento clave del neuroentrenamiento, donde vemos que se nos está perdiendo un poco el atleta, si esta persona trabajó con un psicólogo deportivo, va a tener probablemente, y si así el trabajo fue llevado, herramientas para regularse o autorregularse, para mitigar la carga física, incluso cuando se sienta agobiado por la carga mental. Entonces ahí hay un punto de convergencia gigante y de hecho es uno de los más beneficiados o que más beneficio le saca el atleta a la hora de trabajar con ambas ramas, ¿verdad? Y al final es un poco lo que les decía del deportista consciente, ¿verdad? Es un jugador que genera una conciencia diferente, que genera una motivación hacia sus objetivos más clara a la hora de entrenar de una forma más específica y es algo que el psicólogo deportivo sin duda trabaja constantemente, ¿verdad? Ya vimos las variables, motivación, confianza, seguridad. Entonces, se potencian, digamos que ambas, y algo que a través de la experiencia nos hemos dado cuenta es precisamente esa generación de una potencialización enorme en ambas variables. En estas variables, ¿verdad? Motivación, autoconfianza, seguridad, son atletas que realmente se quieren comer el mundo después de entrenar de esta forma, más aún después de canalizar este tipo de emociones, este tipo de variables con un profesional que les va guiando específicamente a cómo hacerlo de la manera adecuada. Este es el proceso que les decía para ir cerrando: percibir estímulos, analizarlos, tomar decisiones y ejecutar bien es lo que busca el neuroentrenamiento. Pero vean cómo el corazón que está arriba, si lo pusiéramos a llover, va a empapar todo el proceso. Y es porque a nivel cerebral, a nivel de las estructuras de la amígdala y del hipocampo, tienen una afectación directa con el córtex prefrontal y con todo el proceso que ya vimos que ocurre cuando uno genera una acción motora. Las emociones, los pensamientos, las conductas, principalmente las emociones, pero las genera normalmente un pensamiento específico. Entonces las emociones y los pensamientos tienen una afectación directa, positiva o negativa,
en este proceso que busca el neuroentrenamiento generar. Entonces, gestionar esas emociones de una buena manera me va a permitir que el proceso que busca mejorar el neuroentrenamiento se dé de una mejor manera. Y ese es el cierre, donde vemos todas las áreas o aristas que engloban a un atleta de alto rendimiento, aspectos, toda la variable física, nutricional, familiar, psicológica, técnico-táctica y social. Y ahí vemos cómo en prácticamente todas la psicología del deporte, marcada con una P y una D, tiene una injerencia directa, un trabajo directo que hacer y una mejora o busca mejorar cada una de estas variables específicas. Sin embargo, vemos cómo en la gran mayoría también el neuroentrenamiento con la psicología deportiva viene a potenciar cada una de estas áreas. Yo creo que son las 6. No sé si vamos cerrando. Juliana, me indicas para no extenderme demasiado. Don Eduardo, tenemos 3 consultas. Perfecto. Doña Sonia consulta, partiendo de que se aplique la teoría de la psicología del deporte en equipos de alto rendimiento, ¿se podría tener optimismo en que las reacciones agresivas por parte de los deportistas a nivel competitivo realmente disminuyan? Por supuesto, y es uno de los trabajos más grandes o más comunes, digamos, del psicólogo deportivo, ¿verdad? Esa es la regulación al final de las emociones. Cuando se trabaja en grupo, se permite hacer no solamente, o se acostumbra a hacer no solamente de una manera grupal, para demostrarle precisamente al grupo la injerencia que tiene ese tipo de conducta grupal en el rendimiento del equipo como colectivo y la afectación que tiene en la cohesión de grupo también, es decir, en las relaciones que se van generando dentro del equipo, sino también hacer intervenciones individuales con aquellos actores más relevantes, tanto los que sufren más de este tipo de conductas y corregirlas y darles las herramientas necesarias para corregirlas, sino también con aquellos actores dentro del grupo que nos pueden ayudar o convertirse en aliados para generar el cambio. Un líder positivo que pueda transmitir el mensaje de una manera diferente y más efectiva a otro miembro del equipo que está reaccionando de esta forma negativa, por ejemplo. Entonces, sí, definitivamente es uno de los trabajos importantes que un psicólogo deportivo tiene efecto directo para modificarlo. Bueno, tenemos la otra consulta de Kenneth Sánchez. Dice, bajo su perspectiva, ¿qué tan seguidas se pueden realizar las sesiones de neuroentrenamiento? ¿Se debe tener descanso entre sesión y sesión como los trabajos focalizados musculares? En realidad, con este tema es una súper buena pregunta porque todavía hay mucho desarrollo con respecto al tema. Sin embargo, no hay un límite, digamos, marcado o una recomendación marcada de cuándo hacer o cuándo dejar de hacer o espaciar el neuroentrenamiento, porque uno lo puede graduar a como uno quiera. ¿A qué me refiero? La carga física la podés graduar, es decir, si hay carga física durante la semana importante, por ejemplo, y al día siguiente tienen partido, competencia, entonces no vas a generar una carga física en el neuroentrenamiento de hoy importante que genere sobrecarga muscular. Eso desde el punto de vista físico. De igual forma, desde el punto de vista mental. Si hoy el atleta, porque somos seres integrales y porque venimos de las presas, ¿verdad? Venimos de un mundo externo estresante. Si hoy el atleta no viene mentalmente tan lúcido, tan capaz, ¿verdad? Para percibir estímulos de una mejor manera, entonces bajamos el grado de la carga mental. Entonces yo te diría que no hay un límite porque podemos graduar tanto la carga física como la mental de una mejor manera. Incluso está demostrado que una vez de entrenamiento físico a la semana, sí, se generan cambios, pero entre yo más estimule esa red nueva de conexiones que estoy tratando de implementar, más afianzada va a estar esa red en un futuro. Y ese futuro se vuelve más cercano entre yo más lo entrene. Entonces es como muy relativo eso de dejar de entrenar cognitivo
espaciado de alguna forma. Mi recomendación más bien es graduar las cargas de una u otra forma, acorde a cómo está el atleta hoy. Y tenemos una última consulta. En atletas de alto rendimiento, ¿cómo se puede definir la cantidad de sesiones u horas de neuroentrenamiento dentro de la planificación? ¿Es decisión del entrenador y los cambios observables o hay estándares sugeridos para la iniciación en este tipo de entrenamiento? Es muy subjetivo acorde al entrenador a cargo del atleta. Y esto porque normalmente en las estructuras deportivas más relevantes es esta persona con su departamento de preparadores físicos los que determinan este tipo de cargas. Normalmente, históricamente, digamos, las instituciones deportivas más grandes del mundo, los referentes en cada una de las tareas, en cada una de las disciplinas deportivas, asigna estas tareas como trabajos que llaman individuales, o que el atleta tiene que hacer por separado. Dentro de las estructuras deportivas, llámese gimnasios, instituciones y demás, hay un área destinada para esto. Entonces, ahí mismo el atleta tiene la posibilidad de ir a entrenar de esta forma. Sin embargo, dentro de una planificación específica, por ejemplo, de preparación física de atletas, hay teorías muy cambiantes. Hay algunos preparadores físicos que lo manejan por aparte completamente, hay otros profesionales en estas ramas que lo que hacen es una mezcla dentro de su metodología de preparación física, incluir ahí los elementos cognitivos. Entonces lo hacen día a día. De hecho, así es como trabajan hoy en día los referentes, principalmente en fútbol, ¿verdad? Incluyen dentro de su metodología clásica, dentro de su metodología pura de entrenamiento o de preparación física, elementos cognitivos. De una vez ahí. Entonces, la preparación total o la planificación total de la preparación física propiamente de ese equipo, por ejemplo, ya involucra diariamente ejercicios cognitivos. Hay otros preparadores físicos que prefieren la línea tradicional y manejar esto como algo adicional por aparte. Entonces hay mucha todavía maneras de hacerlo diferentes. No hay como una línea que sugiera que una u otra es mejor. Muchas gracias, don Eduardo. En realidad podríamos durar horas enteras acá, porque Sí. primero por el panelista que tenemos, que sé que tenés mucho conocimiento y realmente es un honor tenerte con nosotros en este simposio. Y luego porque la temática en sí misma es muy rica, ¿verdad? Son horas enteras y yo sé que dentro de los asistentes hay preguntas y de todo, pero bueno, el tiempo nos vence el día de hoy. Eduardo, muchas gracias de parte de la Universidad Provincia del Castillo. Creo que cerramos con broche de oro esta primera jornada, que ha sido muy enriquecedora por el aporte de cada uno de los panelistas. De parte de la universidad, te vamos a estar haciendo llegar un certificado de agradecimiento también por estar presente el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, invitarte, la UCA es también, puede ser tu casa también, cuando gustes, tal vez más adelante, cuando tengamos la oportunidad de estar de forma presencial ya. Juntos. Sí. Tenerte también de forma física por acá. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, a todos los participantes, muchas gracias por acompañarnos en esta primera jornada de lo que es nuestro segundo simposio de actividad física de salud, neurociencia, deporte y salud. Hemos tenido una jornada muy buena, muy buena realmente, con grandes exposiciones. Invitarlos mañana a partir de las 12 horas Costa Rica para lo que es esta segunda jornada, también que viene muy enriquecida. Mañana tendremos también presentaciones desde España, desde Argentina, también va a haber presentaciones acá de costarricenses y bueno, sabemos que desde ya que la jornada de mañana va a ser tan enriquecedora como la que hemos tenido en este día. Quiero nada más generar una pequeña aclaración para los que tienen conocidos que tal vez quisieron integrarse hoy por vía Zoom por una razón de seguridad. Ayer en la tarde tuvimos que enviar nuevamente el código de acceso a Zoom. Sin embargo, algunas personas tuvieron tal vez un problema por ahí porque les llegó a su correo de spam. Entonces, para el día de mañana, el código de acceso que se envió desde primera instancia